Hoy 7 de octubre, queridos oyentes de la Hora de la Verdad, es un día histórico para Colombia. Si en la reunión de Río Negro entre el presidente de la República, los precandidatos a la presidencia por su movimiento, el director o coordinador de esa campaña, doctor Juan Carlos Vélez, no se llega a un acuerdo satisfactorio para el país y satisfactorio para el uribismo en intereses que coinciden plenamente, la patria está perdida. Si hoy el uribismo no fija reglas para una acción inmediata y coordinada, le estamos abriendo campo o al candidato de las FARC a la reelección, Juan Manuel Santos, o a un candidato de aparente izquierda moderada, como lo era Chávez en su momento, o la señora Cristina Fernández de Kirchner, o el señor Mujica en el Uruguay, o el señor Correa en el Ecuador, o el señor Ortega en Nicaragua, es decir, a un socialismo del siglo XXI, a la cubanización de Colombia, a convertirla en una especie de mala sucursal de Venezuela. El presidente Álvaro Uribe tomó la decisión de permitir que 5 personas compitieran por el favor de electores que no podían tomar decisión porque no sabían cuál era la decisión que debían tomar, y que hicieran cada uno una campaña valerosa y dedicada y consagrada, que obviamente no iba para ninguna parte, porque nadie reconocía a ninguno de esos 5 distinguidísimos colombianos como el candidato del presidente Uribe, sino como personas que estaban adelantando por su cuenta una gira valerosa y entusiasta por distintas regiones del país, tratando de despertar un entusiasmo que era imposible. En esas reglas de juego se fue produciendo un fenómeno de deserción gravísima. Primero, con la detención precautelativa, injusta, inicua, infame, de Luis Alfredo Ramos, uno de los candidatos con mayores opción por orden de la Corte Suprema de Justicia, porque se dijo que había hecho hace 9 años lo que está haciendo ahora todo el mundo con plena impunidad. Se había reunido con un miembro de las autodefensas, que sí estaba él autorizado para hablar con los políticos colombianos, y por esa sola razón lo metieron a la cárcel y trastocaron todo el panorama político del uribismo y del país. Unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se dice que uno de ellos, el magistrado Barceló, con mucha conexión con el cura Javier Giraldo, y con eso ya está dicho todo. Después, el doctor Juan Carlos Vélez no soportó la presión, entre otras razones, habrá que decirlo y decirlo con toda claridad, porque los candidatos, además de serlo, además de hacer sus campañas, tenían que dedicarse a la tarea muy ingrata y muy dura de conseguir unos recursos económicos. El candidato o precandidato Juan Carlos Vélez o no estaba en condiciones de hacerlo, o su condición de militante con el partido de la U no se lo permitió. Lo cierto es que renunció también a la candidatura y quedaron 3. Esos 3 candidatos son Oscar Iván Zuluaga, Francisco Santos Calderón y Carlos Holmes Trujillo. ¿Qué es lo que se sigue ahora? Tomar una decisión. Y una decisión que tiene que ser oportuna, tiene que ser clara y tiene que ser viable. El precandidato Francisco Santos, en un acto clarísimo de deslealtad con el grupo y de deslealtad con el presidente Uribe, se ha ido por el atajo de los hechos cumplidos y ha convocado ya a su gente para empezar una tarea de recolección de firmas, lo que se inició con un proceso indispensable, que es la conformación de un comité recolector de esas firmas en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Eso nos llevaría a un triple proceso de recolección de firmas, las de Santos, la de Holmes Trujillo y las de Oscar Iván Zuluaga, al mismo tiempo, con la misma bandera, arropados en la misma bandera que es la del uribismo, a unos costos gigantescos y con unos riesgos enormes que se triplican.
Obviamente, cada uno de estos procesos de recolección de firmas va a estar acosado por los tiburones y los rábulas y los leguleyos que adentelladas y con lápiz en la mano van a empezar a atacar el proceso de recolección de firmas. Pero 3 sería el caos. 3 que tienen que competir al mismo tiempo, en los mismos sitios y en las mismas circunstancias, por un electorado que no va a entender al fin cuál es el uribista y cuál no es el uribista y qué es lo que están haciendo y en qué condiciones van a adelantar ese proceso de recolección de firmas. Para desembocar en una consulta en el mes de marzo, que sí sería ya el culmen del caos, el culmen de la catástrofe democrática, porque se dice, lo más democrático es consultar al pueblo, ¿pero qué? Al pueblo todo para que decida la suerte de una parte fundamental del pueblo, que es el uribismo. Es decir, para que el candidato uribista lo elijan entre los miembros del Polo Democrático y los liberales y los de Cambio Radical y los del partido de la U, todos interesados en que el candidato uribista sea el más débil de todos, el que se puede vencer fácilmente en las urnas, el que no tiene garantías de continuidad del gobierno del presidente Uribe y tenga las peores apariencias posibles para que sea fácil derrotarlo en las urnas. Ese es el panorama que nos espera. El presidente Uribe, que es un hombre sagaz, aunque habrá que reconocerle que es inmensamente superior como hombre de Estado, que en el manejo de este tipo de filigranas preelectorales lo tiene que entender. Y tiene que imponer orden hoy mismo en la reunión de Río Negro. Y nos tiene que separar este cáliz de amargura de la triple recolección de firmas a unos costos gigantescos, con unos despliegues logísticos enormes y con unos resultados que en todo caso serán deplorables y probablemente catastróficos. ¿Qué pasa si de las 3 recolecciones de firmas, por cualquier circunstancia que sea, solamente pasan 2 y quede 1? Un candidato que recogió las firmas cuando los candidatos del uribismo supuestamente serían 3. ¿O qué pasa si divididas esas fuerzas que son unitarias y convergentes, debieran serlo, precisamente por su dispersión, produzcan el resultado de que ninguna consiga las firmas que se deben conseguir, que son más de 400,000 según la ley vigente? ¿Qué es lo que pasaría entonces? No. La unión aquí sí que tiene que hacer la fuerza. El partido uribista tiene que presentarse con un solo candidato para hacer un solo proceso de recolección de firmas dentro de una campaña unitaria, clara y transparente. ¿Cómo hacerlo? La hora de la verdad se permite insistir en el único procedimiento que se ve viable. De las fuerzas de la entraña uribista, venidas de todo el país, consultadas todas las regiones, consultados todos los grupos que se integran en el movimiento del presidente Uribe, han elegido 50 candidatos para el Senado de la República, los primeros 50 que tienen posibilidades y alternativas de ser elegidos. ¿Por qué no reunir ya? Esta misma semana. Es muy fácil reunirnos. Es problema de colocar unos pasajes en los distintos lugares del país o que ellos mismos los tomen para que vengan a Bogotá o para que vayan a Medellín o a cualquier otro sitio y elijan ellos en un acto de responsabilidad prima al presidente de la República, con el cual van a establecer esa debida correspondencia y armonía entre el órgano legislativo que ellos conformarán y el órgano ejecutivo, para cuyo encabezamiento van a elegir en un gesto perfectamente democrático el candidato uribista a la presidencia de la República. Y eso tiene que decidirse hoy en Río Negro, día histórico. Si dejamos pasar esta oportunidad, mirad las cadenas y los grillos que os esperan. Ese discurso de Miguel Acevedo Gómez el 20 de julio de 1810 es, nunca mejor dicho, el discurso del momento, el discurso de la hora. Si se deja pasar esta oportunidad, lo que viene para el uribismo es la dispersión, la contradicción, el rompimiento de la unidad. Ya uno de los candidatos tomó ese camino.
el camino desleal de romper la unidad. Hay que volverla a intentar, hay que imponer disciplina. El presidente Uribe, que es el jefe de ese movimiento, tiene en sus manos y tiene en su palabra que decir la última de todas ellas: unión. Unión con un candidato único que se elige en esta misma semana, para salir todos llenos de fervor y llenos de entusiasmo a conseguir firmas por un solo candidato. El uribismo tiene la palabra, pero eso quiere decir que la tiene el presidente Álvaro Uribe Vélez en la reunión de hoy de Río Negro. Si lo que sale es la dispersión, si lo que sale es la noticia de que tendremos que multiplicar por 3 lo que ya empezó a hacer Francisco Santos por su cuenta en un gesto de desunión y en un gesto de deslealtad evidente, en un golpe de mano, estamos perdidos. Lo que nos queda en el fondo es el candidato de las FARC, Juan Manuel Santos, o un candidato supuestamente moderado de la izquierda, o la señora Clara López o el señor Navarro Wolf, que se tomarán por asalto a un electorado atónito, disperso, que verá el espectáculo de que el uribismo no fue capaz, por razones logísticas, por razones puramente formales, de darle al país el candidato que se necesita para recuperar la República, para volver a tomar la senda, para salvar a Colombia. Aquí no estamos discutiendo un asunto menor, aquí no estamos hablando de pequeñas cosas, estamos hablando del porvenir de la patria. Un solo candidato que salga de la reunión de Río Negro, la manera de elegirlo ya. Y no vemos otra fórmula distinta que una convención integrada por los 50 primeros candidatos al Senado de la República. Eso podrá tener retoques y ampliaciones. Lo que no puede tener son dilaciones ni evasivas. No nos vamos a ir a la locura de una consulta en el mes de marzo y a la locura de 3 procesos de recolección de firmas, enormemente costosos, arriesgados, complicados, de lo que no saldrá sino un absoluto desastre. El presidente Álvaro Uribe Vélez, que es el jefe, que es el hombre en el que confluyen todas las voluntades y que tiene la plena autoridad que debe ejercerse en este caso, tiene la palabra. Y estamos seguros, el presidente Uribe no le va a fallar esta vez a Colombia. Acaban de escuchar la editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.